Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo número 5 y el tema que nos tocó es características de la primera a la 10ª Constitución. Yo les voy a hablar un poco sobre la primera Constitución. Esta comenzó el 23 de septiembre de 1830. Como podemos observar, hay 5 puntos en la cual se crea la República del Ecuador, que constan los departamentos de La Suay, Guayas y Quito, y quedan reunidos en un solo cuerpo independiente. Se reúne en Riobamba la primera Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea nombra a Juan José Flores presidente y a José Joaquín de Olmedo vicepresidente. En 1832, el gobierno de Juan José Flores tuvo el acierto de incorporar el territorio nacional de las Islas Galápagos. Esta constitución duró 5 años con una tendencia conservadora. La segunda constitución empezó el 13 de agosto de 1835. Expide la segunda carta política en la ciudad de Ambato. Se nombra a Vicente Rocafuerte Bejarano presidente y a Juan León vicepresidente. Vicente Rocafuerte tuvo que enfrentar la fiebre amarilla que llegó desde Panamá en el barco Reina Victoria, por lo cual bajó la actividad comercial del puerto de Guayaquil. Inmediatamente el presidente organizó una junta de beneficencia para parar este contratiempo. Esta constitución duró 8 años con una tendencia liberal. La tercera constitución empezó el 1 de abril de 1843. Juan José Flores convoca una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Esa nueva Convención Nacional se reunió en Quito y promulgó la tercera Carta Política. Esta constitución tenía tendencia conservadora. Fue conocida como la Carta de la Esclavitud, debido a que se trataba de mantener al presidente Juan José Flores en el poder. Una de las principales resoluciones destaca es que el presidente durará 8 años con la posibilidad de reelección. Esta restricción de libertad de impresa e imposición de los castigos para vendedores de diarios impresos en el exterior. Se establece un impuesto de 3 pesos y medio a ciudadanos entre 25 y 55 años. El Quiteño Libre y la Sociedad Filantrópica Literaria, opositores del gobierno de Flores, formaron el Tratado de la Virginia, en donde el venezolano renunció a la presidencia del Ecuador el 17 de junio de 1845 y estalla la Revolución Marxista el 6 de marzo de 1845 y terminó en 1859. Como último, la cuarta constitución empezó el 8 de diciembre de 1845. Se reunió en Cuenca, donde se expide la carta política. Se eligió al nuevo presidente del Ecuador entre 2 candidatos, que eran José Joaquín de Olmedo y Vicente Ramón Roca. 76 escrutinios. Vicente Ramón Roca es elegido presidente al vencer 27 votos contra 13 a favor de Joaquín de Olmedo. Se garantías del Habeas Corpus. Queda abolida la confiscación de bienes y ninguna pena afectará a otro que al culpado. Se garantizó la propiedad intelectual. El presidente destinó fondos para la reparación de algunas vías y puentes en Cotopaxi y Pichincha. También se realizaron obras en las iglesias matriz de la Tacunga. Gobernó al país desde 1845 hasta 1849. Luego cede el poder a Manuel de Ascasubi. Esta constitución duró 6 años con una tendencia liberal. Quinta Constitución, 27 de febrero de 1851. Se reunió en Quito y promulgó la Quinta Carta Política del Ecuador, la cual nombró a Diego Noboa presidente, quien durante su gobierno trató de establecer la paz interna, la tolerancia política y religiosa. Se reconoce expresamente el régimen municipal. El gobierno es republicano, popular,
representativo, electivo, alternativo y responsable. Se condena la usura y el duelo. Duró 1 año y tuvo una tendencia conservadora. Sexta Constitución, 6 de septiembre de 1852. Se reunieron en Guayaquil y se promulgó la Sexta Carta Política del Ecuador. Gobernó José María Urbina y Viteri a los 44 años de edad desde 1852 hasta 1856. Decretó la manumisión de los esclavos. El presidente y vicepresidente durarán en sus funciones 4 años. La ley asignará los sueldos que deben gozar el presidente y vicepresidente de la República. Duró 9 años, tenía una tendencia liberal. Séptima Constitución, 10 de abril de 1861. Se reunió en Quito una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la Séptima Carta Política del Ecuador. Gobernó Gabriel García Moreno, quien fundó escuelas y colegios. Además construyó el Observatorio Astronómico en Quito. Llevó a cabo la construcción de la carretera de piedra que lleva su nombre, equivalente a la actual Panamericana. Fue el iniciador del Ferrocarril del Sur. En cuanto a la economía, fue muy notable un ascenso económico, ya que el país aumentó exportaciones, cobró oportuno de impuestos, la moneda era fuerte, las cuentas nacionales ordenadas, entre otros aspectos. En la Constitución se acordó principalmente para ser presidente o vicepresidente de la República, se requiere ser ecuatoriano de nacimiento y ser elegido por voto universal. Las condiciones de ciudadanía se mantuvieron iguales. Octava Constitución, 11 de agosto de 1869. Se reunió en Quito una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la octava Constitución del Ecuador. Fue conocida como la Carta Negra ya que convirtió al presidente Gabriel García Moreno en un dictador legal, con amplio poder de veto, en amo del Consejo del Gobierno, en lector poderoso de los magistrados del Poder Judicial, en dueño del Congreso, en alguien indispensable, en dueño de la burocracia. Gabriel García Moreno impulsó la religión católica a los ecuatorianos y obligó a los poderes públicos a protegerla y hacerla respetar. Novena Constitución, 6 de abril de 1878. Se reúne en la ciudad de Ambato una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Ignacio de Veintemilla asume dictatorialmente la presidencia de la República a los 48 años de edad, gobernando a Ecuador desde 1876 hasta 1883. El mandato de Veintemilla se caracterizó por el abuso del poder por utilizar cargos por sus propios. Se permitió la libertad del sufragio. No hay ni habrá esclavos en la República. Queda prohibida la pena de azotes, prohibidas las confiscaciones de bienes, queda abolida la pena de muerte para los delitos políticos y crímenes comunes. Queda abolido el reclutamiento forzoso para el servicio de las armas. Veintemilla fortaleció el ejército y la función pública. Sus oponentes lo acusaron de corrupto. Sin embargo, las exportaciones del cacao en el país estaban mejor económicamente. Décima Constitución, 13 de febrero de 1884. Se expidió en Quito el 4 de febrero de 1884, donde se elaboró y promulgó la 10ª Constitución tras el derrocamiento del presidente de Veintemilla en 1883. Se establecieron 3 gobiernos seccionales: Eloy Alfaro en Manabí y Esmeralda, Pedro Carbo en Guayaquil y el Pertevirato en Quito. El 10 de agosto de ese año se llamó elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. La nueva Carta Magna propina un Ecuador unitario, centraliza y estas condiciones empezó a gobernar José María Plácido Camaño. La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria. 11ª Constitución, 14 de enero de 1897.
triunfó el Ejército Liberal. Una nueva Asamblea Nacional Constituyente se reunió en Guayaquil, la cual expide la 10ª Carta Política y se elige presidente constitucional al general Eloy Alfaro Delgado. Se proclamaron algunos derechos como la libertad de conciencia y de cultos. También puso en marcha un ambicioso programa de obras públicas y educacionales. Quito empezó a tener luz eléctrica. La mujer fue admitida al servicio público. Se estableció el registro civil. Segunda 10ª Constitución, 22 de diciembre de 1906. La Asamblea Constituyente, reunida en Quito un 23 de diciembre de 1906, emite la 12ª Constitución que rigió hasta el 1925, en la que se concretan los principios liberales y se proclama la jefatura suprema de Eloy Alfaro, nombrándolo presidente constitucional hasta 1911. Propuso paz exterior, viabilidad y ferrocarriles. Desarrolló las artes, la ciencia y la educación laica, fortalecimiento del ejército, la finalización de la construcción del ferrocarril que llegó a Quito el 25 de junio de 1908, día de júbilo patriótico y regocijo nacional. Un 28 de enero de 1912, Alfaro y su lugarteniente fueron asesinados por una multitud delirante de odio. Lo arrastraron por la ciudad y lo quemaron en la plaza del Elegí. Características de la 13ª Constitución del 26 de marzo de 1928. Características. Primero, el 9 de julio de 1925 se produjo la Revolución Juliana, mediante un golpe de Estado que dispuso el gobierno de Gonzalo Córdoba y Rivera. Segundo, una nueva Asamblea Nacional Constituyente, luego de 3 meses de deliberaciones, promulga la 13ª Carta Política del Ecuador. Tercero, gobierna Isidro Ayora como presidente provincial del Ecuador entre 1926 y 1928, con carácter interino entre 1928 y 1929, y como presidente constitucional entre 1929 y 1931. Cuarto, Isidro Ayora atendió a la salud política, dispuso la formación de servicio geográfico militar y fundó el Banco Central del Ecuador. Características de la 14ª Constitución del 2 de diciembre de 1938. Primero, se convoca una nueva Asamblea Nacional Constituyente que dicta la 14ª Carta Política. Segundo, la Convención reunida en Quito nombra como mandatario a Aurelio Masquera Narváez, quien disuelve la Constitución. Esta Carta Política fue aprobada pero no llega a regir y se pone en vigencia la Constitución de 1906. Tercero, pasa a gobernar al país Carlos Arroyo del Río a los 46 años de edad entre 1940 y 1944. Cuarto, en Guayaquil se produce una sublevación en el gobierno, llamada la gloriosidad. Quinto, tuvo una tendencia liberal. Características de la 15ª Constitución del 6 de marzo de 1945. Primero, con la firma del Protocolo del Río de Janeiro, Ecuador perdió alrededor de 200.000 kilómetros cuadrados. La presidencia de Arroyo del Río estaba bajo credibilidad y por eso fue derrocado. En esta circunstancia tuvo que gobernar el doctor José María Velasco Ibarra, quien fue proclamado un 10 de agosto presidente del Ecuador por una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual expide la 15ª Constitución. Segundo, establece la Contraloría General del Ecuador, la Comisión Legislativa Permanente, la Superintendencia del Bancos y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Tercero, la autonomía de las universidades. Cuarto, los derechos de ciudadanos se obtenían a los 18 años.
Característica de la 16ª Constitución del 31 de diciembre de 1946. Primero, luego del autogolpe de Velasco Ibarra en 1946, se convoca una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual nombra a Mariano Suárez Veintemilla presidente y redacta la 16ª Constitución, la cual vuelve a crear el cargo de vicepresidente y el Tribunal Supremo Electoral. Segundo, gobierna Carlos Julio Arosemena Tola, quien estableció la economía, se preocupó por la salud, educación y finanzas. Tercero, una vez concluido el gobierno de Arosemena Tola, entró al poder Galo Plaza Lasso a los 42 años de edad, el cual gobernaría el Ecuador entre los años de 1948 y 1952. 17ª Constitución. La nueva Constitución convocada por Clemente Yeroví proclama la nueva Carta Magna un 25 de mayo de 1967. Esta asamblea proclama a Otto Arosemena Gómez como presidente interior. Crea la Superintendencia de Compañías y la Junta de Planificación y Coordinación. Otto Arosemena nació en Guayaquil el 19 de julio de 1925. Fue presidente del Ecuador a los 41 años de edad, entre 1966 y 1968. 18ª Constitución. Una nueva Asamblea Nacional Constituyente, reunida en Quito, proclama la 18ª Carta Política del Ecuador, la cual es proclamada un 15 de enero de 1978, fecha en la que asume la presidencia Jaime Roldós Aguilera. Vivió entre 1979 y 1981. Nació en Guayaquil el 5 de noviembre de 1940. Se dice que Jaime Roldós Aguilera fue un dirigente estudiantil, un abogado y un profesor universitario muy reconocido. Falleció en el ejercicio del poder en Zapotillo el 24 de mayo de 1981 en un accidente aéreo. Una de sus obras más destacadas, aparte de la nacionalización del petróleo, fue la moralización de administración pública. La 18ª Constitución duró 20 años con una tendencia socialdemócrata. En esta gobernaron los presidentes Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán, Abdalá Bucaram y Fabián Alarcón. 19ª Constitución. Una nueva Asamblea Nacional Constituyente se reúne en Quito y expide la 19ª Carta Política, un 5 de junio de 1998. La cual entra en vigor con la posesión del presidente Yamil Maguad. Yamil Maguad nació en Quito el 29 de junio de 1949. Con una buena hoja de servicio entra a la presidencia a los 49 años de edad y gobernó entre 1998 y 2000. El 9 de enero del 2000, con una medida desesperada, el mandatario dolarizó la economía. Maguad, al igual que Bucaram, huyó del país tras muchas revueltas y asumió la presidencia Gustavo Noboa Bejarano. A los 23 años de edad, el gobierno Gustavo Noboa Bejarano, a los 63 años de edad, gobernó desde el 2000 hasta el 2003. Nació en Guayaquil en 1937, un 21 de agosto. Es abogado de profesión. En su gobierno constituyeron carreteras en todo el país. Después de concluirse el gobierno de Noboa, entra al poder el coronel Lucio Gutiérrez, el cual nació en Quito el 23 de marzo de 1957. A los 46 años de edad gobernó desde el 2003 hasta el 2005. En su gobierno se fortaleció la labor de los gobiernos locales. En las elecciones del 2006 gana Rafael Correa y por lo tanto asume la presidencia de la República. En esta convoca mediante el Congreso y el pueblo ecuatoriano una nueva Asamblea Nacional. La 19ª Constitución sigue en vigencia con una tendencia neoliberal. En esta gobernado por los presidentes Yamil Maguad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacios y Rafael Correa Delgado.